Damos la bienvenida y muy complacido recibir esta mañana aquí a don Tobías Crespo, diputado por el Distrito Nacional Circunscripción 2. Sí. Es el promotor de la ley, recién aprobada ley de, ¿cómo es que se llama? Porque esta ley Movilidad, a mí, transporte usted no me hizo terrestre, caso, yo le recomendé que vial. sintetizara ese nombre de la ley que es de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. Bien. Están pendientes los reglamentos. Vamos a empezar por ahí, ¿cuándo vamos a empezar a aplicar esa ley? Porque usted sabe que aquí hemos aprobado buenas leyes, pero después nos da mucha brega ponerlas en vigencia. Algunas se han tomado 8 y 10 años. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo pasaron 12 años, creo que fue, para elegirla, la Defensoría del Pueblo. Pero bueno, esta, que era mucho más simple, ejecutar aquella que esta, pero bueno, esta es una ley compleja. ¿Para cuándo espera usted que estén en vigencia esos reglamentos y se ponga en vigencia por completo esa ley? Sí, buenos días Juan Bolívar, buenos días Rafael, buenos días también a los televidentes de este espacio. Como muy bien usted dice, la ley 6317, que es el nombre que fue publicado, el número en la Gaceta Oficial, el día 22 de febrero del año pasado, pues ya es una ley que va a regir todo el sector. Es verdad que usted nos dijo que había... El nombre era muy largo, pero transporte, realmente con vial, transporte y seguridad vial pudiera reducirse, pero realmente bueno, es un código del sector, por eso la amplitud del nombre. En ese sentido, a partir de ahora el Estado tiene una herramienta jurídica, un marco jurídico con el cual desarrollar el sector de la movilidad urbana, sobre todo que es muy consustancial con la municipalidad, con los alcaldes. El tema del transporte terrestre, que no había ley, esta es la primera ley de transporte terrestre, no había ley de seguridad vial y un ajuste y una modernización a la que fue la ley 241. Como muy bien usted dijo, el tema de los reglamentos es el que le va a dar el efecto de la aplicabilidad en muchos de los sectores. La ley establece alrededor de 32 reglamentos, de los cuales nosotros entendemos que hay 32 reglamentos. Sí, porque había muchos aspectos, Juan Bolívar, del sector que no podíamos ponerlo en una ley y por eso se mandó a reglamento. Y no nosotros pudieron reducir esos reglamentos, son tanto como el nombre tan largo. No, lo que pasa era que no había ley de transporte. A no haber ley de transporte tuvimos que definir, por ejemplo, los reglamentos de transporte urbano, de transporte de taxi, de transporte turístico. Solo para el reglamento de transporte urbano, son modalidades cada una incluso diferentes. Sí. Está establecido ahí, por ejemplo, los reglamentos de las escuelas de conducir, del sistema de conducir por puntos, de la señalización horizontal y vertical en las carreteras, que tiene que ajustarse a los manuales internacionales. Y nosotros quisimos darle el alcance de reglamento en la ley para que no quedara como un simple norma que tuviera alcance de ley cuando fuera a la justicia. En ese sentido también no había una ley de seguridad vial, es decir, que nosotros habíamos tenido 30 años con una falencia de un marco jurídico. Nada más la ley 241 era una simple ley de tránsito, es decir, los documentos oficiales que se necesitaban para la conducción, normas de conducir y sanciones a esa norma de conducir. Es decir, 50 años sin una ley, todo lo que se acumuló durante mucho tiempo y que fue dado por decreto en muchos casos, por normativa, se unificó. Por eso es que la ley deroga no solamente la ley 241, sino toda una serie de leyes que del 1929 hasta la fecha y decretos y resoluciones pues habían sido dictadas. Tobías, en lo institucional, el aporte que representa esta ley en cuanto a organismos que desaparecen y organismos que se crean y competencias. Bueno, ese es el principal aporte. La ley aporta una reforma institucional donde ya no existen, a partir de 10 días después de la promulgación, lo que es hoy, lo que era la DGTTT, que yo dirigí durante 6 años y que estaba del año 66. La OTTTT, que fue creada por decreto en el 1987, el FONDET, el Fondo de Desarrollo del Transporte, que fue creado en el 2007 por un decreto, el CAR, el Consejo de Administración y Regulación de Taxis, que fue creado en el año 2000 por una ley, que esa es la única que fuera de la ley 241 de tránsito era por ley. Y también... La UPREP. No, la UPREP voy a explicar ahora. También elimina la caja de jubilación y pensiones de los choferes, que ha sido una entelequia desde el año 70, para tomar un ejemplo.
La Caja de Jubilación y Pensión de Choferes solamente tiene pensionado 1.623 choferes. Hay 67.800 en espera de ser pensionados y Espérate un momentito, 38.700. no me suelta esa cifra así. O sea que hay 1.000 y pico pensionados y hay 67.000 esperando Sí, pensión. porque la forma, el modus operandi en que ha trabajado el transporte hasta esta ley era en la informalidad, Juan Bolívar. Es decir, yo era propietario de un camión, ¿verdad? Se lo daba a usted lo operaba, me traía todos los días 1.000 y pico de pesos, en el caso, por ejemplo, de una ruta de guagua, microbús, dependiendo de la modalidad, en concho es menos que le da diario, y lo que tomaba el chofer era de él, es decir, el resto, lo que él producía con ese vehículo era de él. Ese chofer nunca cotizaba a la seguridad social ni a las pensiones y por ende los choferes nunca habían tenido una seguridad social digna, es decir, seguro familiar de salud y pensiones dignas. Muchos de ellos, cuando yo era director de tránsito, buscaban una certificación y creían que con esa certificación de su licencia de conducir, que lo mandábamos al archivo, ya una persona muy entrada en edad iba a recibir una pensión. Craso error. Cuando llegaba allá, le decían que tenía que esperar que uno falleciera para poder entrar. Es decir, no había una... Lo una ponían pensión en turno. Pero él no había cotizado. Nosotros, Él no había cotizado. Con este esquema ya, Rafael, tiene que cotizar, porque este esquema lleva a que el Intran y los ayuntamientos, cuando van a dar la licencia de operación a un prestador de servicio de transporte, que en el caso de los privados, tiene que formalizarse. Al formalizarse, tienen que cotizar a la Seguridad Social, el tema de las pensiones, del seguro familiar de salud, pero también tener responsabilidad civil y penal sobre las personas transportadas, la mercancía y pagar impuestos. La formalización es un esquema que va a llevar incluso a evitar lo que en la calle nosotros vemos como la guerra del centavo. La guerra del centavo es, como yo le daba esa guagua a Juan Bolívar se mataba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche explotando una guagua que no era suya, no le importaba las condiciones y sobre todo se mataba por un pasajero. Y usted veía todos esos cruces detrás de un pasajero, una sobreoferta de vehículos por encima de lo que estaba en la demanda, y entonces usted veía, por ejemplo, o ve lo que pasa en la Churchill, que tiene 40 vehículos, la José Contreras, hasta la lotería en fila esperando un solo pasajero, contaminando. Y aquí en la Churchill, a la entrada saliendo de la Kennedy hacia el sur. Que es una ruta alimentadora del metro, aunque no estaba definida así. Entonces, retomando la pregunta suya sobre la OPRE y la ONSA. Ajá. La OPRE y la ONSA se mantienen, pero la ley establece que se convierten en prestadoras de servicio público oficial, porque eso es lo que es la OPRE y la ONSA. Fuera de la construcción de las líneas de metro, la ONSA tiene una empresa que opera en lo que se llama el Metro de Santo Domingo. Entonces, esa parte... ¿La ONSA o no? La OPRE. La ONSA opera los servicios de autobús. Entonces, la ley establece que tanto la ONSA como la OPRE pasan a ser una empresa de prestadora de servicio pública o mixta, pública-privada, y que va a competir por los pasajeros de los demás prestadores que son privados. Sí. Eso le da el carácter de lo que verdaderamente son, no son oficinas. Es una operadora del Estado que compite y donde el Estado entienda, como lo hizo, por ejemplo, entonces ya la OPRE se llama Barquita, Oficina para la Regulación y Ordenación del Transporte. No, porque cuando el decreto que le dio la conformación a la OPRE le dio un poder súper por encima de un ministerio. Por eso, es decir, ya esa parte se eliminó. A partir de 6 meses el presidente de la República va a dar un decreto donde ambas instituciones se transforman a nivel operativo administrativo en empresas. O sea que también hay decretos pendientes. Dos Una pregunta clave. ¿La ley está en vigencia en algún aspecto o hay que esperar que todos esos reglamentos y decretos salgan? No, la ley entra en vigencia de manera inmediata, 10 días después que se promulgó. Que ya, por ejemplo, ya es ley. Ya, por ejemplo, ningún motor puede llevar más de una persona detrás. Exacto, ni menores de 8 años y ambos tienen que tener el casco. Entonces ya están poniéndolo en vigencia. Debe estar puesta en vigencia 10 días después. Ese es el problema de nuestras leyes, Tobías. La ley, bueno, nosotros te acompañamos durante años. No, y le agradezco que usted respaldó durante mucho tiempo. Pero la pregunta ahora es, ya la tenemos la ley. ¿Y hace cuánto? 2 meses? No, el 22, fue promulgada el 22 de febrero. De febrero. Tiene para 2 meses. 2 meses. Ok, era 10 días. ¿Ya empezamos a poner en vigencia eso? Sí, en el caso específico de la aplicación de la ley, lo que son las prohibiciones, las restricciones, las sanciones,
entran de manera inmediata. Ahora, el presidente de la República no ha dado el decreto para nombrar al director ejecutivo del Intran, que es el que sustituye a todas las instituciones. Entonces, el Ministerio de la Presidencia está conformando, porque hay una parte en la derogaciones que dice que todos los activos, las propiedades, las obligaciones, la empleomanía y las bases de datos, porque hay que recordar que cada una de estas islas de poder tenía cada una base de datos, ¿verdad? Y empleomanía pasan al control del Intran. Entonces están conformando toda la estructura administrativa para que cuando se dé el decreto del director ejecutivo del Intran también tener parte de esos reglamentos que no solamente le preocupan a usted, me preocupan a mí y a todo el país, porque muchas veces el reglamento es que le da la aplicabilidad real en el día a día en las vías. Dos cosas, AMET y la relación del Intran con los ayuntamientos. Excelente pregunta. Mire, aquí se define muy bien en detalle cuál es el rol de la DGCET. La AMET ya no existe como nombre, pero no es solamente un cambio de nombre. La AMET, y eso está consono con la última reforma a la policía que hicimos el año pasado, que aprobamos, pasa a ser una dirección especializada de la policía, pero cumpliendo con los reglamentos que emanen del Consejo Directivo del Intran. La DGCET, como es el nombre que van a tener ahora los agentes de la AMET, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte. Ahora, ¿qué tiene la DGCET? Tiene bien definido cuáles son sus roles, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones. Le exige a este cuerpo especializado que sea mínimo bachiller, los agentes que entren ahí se capaciten y se certifiquen no solamente en esta ley, sino en respetar los derechos de los ciudadanos, porque tenemos que garantizar los derechos de los ciudadanos en el caso de pasajeros, de peatones y de conductores, pero a la vez también le pone sus limitaciones, porque este cuerpo especializado, esta autoridad de las vías, tendrá la función de viabilizar las vías, ¿verdad? Fiscalizar y llenar el acta de infracción de las denuncias de violaciones a esta ley. Esas son las tres funciones básicas de cualquier policía de tráfico en cualquier país del mundo. Ahora, aquí va a tener agregado las funciones de fiscalizar el transporte terrestre, porque recuérdese que no había ley de transporte y la seguridad vial y la movilidad. Y en el otro aspecto, que es la municipalidad. Eso. Usted sabe que la municipalidad es un órgano importante dentro del régimen administrativo para lograr resolver estos problemas, sobre todo en la parte urbana, en las metrópolis, que es donde se da la mayor cantidad de movilidad, de problemas de congestionamiento, del ordenamiento de las rutas, de la fiscalización, de las paradas y de las violaciones. Los ayuntamientos, tal cual le establece la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, en el artículo 19 le dice a los alcaldes que ellos tienen que organizar el transporte urbano en su área, pero a la vez también regular todo lo que es la movilización de personas y mercancías en su jurisdicción, es decir, en la parte que le toca geográficamente. Esta ley, la 6317, entonces, le da la facultad a la municipalidad en su entorno municipal y local, en su área de competencia de la movilidad urbana, el transporte terrestre. Y ahora las rutas, que por un lado la daba AME, la OTTT, Turismo y la municipalidad, solamente la van a dar dos entes. El municipio, en una ruta que tenga un origen y un destino en el mismo municipio, la va a dar la municipalidad. Ya sale del control, en algunos casos, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo lo daba antes la AME y no podía ser, no puede ser que sea juez y parte, si la autoridad que fiscaliza no puede ser la que da la licencia para las rutas. Eso sería, entonces serían los ayuntamientos, pero también los ayuntamientos deben tener la función, y en la ley lo establece muy bien claro, de todo lo que es la administración, la explotación de esa ruta, la conformación de las paradas, establece que los conductores deben abordar a los pasajeros en parada y dejarlos en las paradas, la señalización de esas paradas y todo lo que tiene que ver con la seguridad vial en su entorno. Aquí a la alcaldía se le definen bien claramente todos sus aspectos, diferenciándolo de la parte nacional, del Intran. Es decir, una ruta que venga de Pedernales hacia acá, ya no entra la asignación por el Intran, por la municipalidad, sino el Intran, porque es una ruta interurbana o intraprovincia, y una ruta que va de un municipio a otro también le toca al Intran. Ahora, dentro del entorno de la municipalidad, todas las funciones de movilidad,
de transporte terrestre en cada una de las modalidades. Del tránsito y la seguridad vial le toca a los ayuntamientos. Bueno, Tobías, la preocupación es ¿para cuánto tiempo tú crees que se tome todos esos reglamentos, la expectativa, o digamos con optimismo, de cuándo estará completa la ley para que entre? La ley establece son 6 meses para 6 los meses de reglamentos. plazo. Sí. Es bien preciso el plazo, Sí. y yo creo que se pueden lograr, Juan Se Bolívar, puede. porque hay muchos reglamentos que lo que hay es que actualizarlos. Por ejemplo, el reglamento de la escuela de choferes data del gobierno de Balaguer, del año 1981. Sí. No se ha actualizado. Lo que hay es que agarrar un grupo de abogados y formadores, ¿verdad?, para actualizar los requerimientos para las escuelas. Si nos vamos, por ejemplo, al manual de señalización, que hubo una ratificación del manual interamericano, que es el que se usa en todos los países de América Latina, lo que hay es que ratificarlo en ese reglamento, porque las señales de tránsito son las mismas en todos los países. Sí, en muchos de los casos lo que hay es que hacer ajustes. La OTTT, por ejemplo. ¿Quién que tiene en su mano la elaboración de esos reglamentos? No, el Consejo Directivo del Intran, por la El ley, Consejo pero todavía no se ha Directivo, nombrado. no ha nombrado. No se ha nombrado. De hecho, Ya empezamos a retrasarnos en el cumplimiento hay un de la retraso, ley. pero de inmediatamente se nombre ese director ejecutivo, se conforma el Consejo Directivo del Intran, Tú que sabes lo que el preside. director ejecutivo de Procompetencia se pasaron 8 años para Sí, designarlo. pero en este caso no, porque mire, el presidente de la República promulgó la ley, habló de esta ley en la campaña, Sí. la habló en su discurso. Tuvo la valentía de promulgarlo, que lo felicitamos de porque competencia también fue así. hubo mucha presión, pero desde el punto de vista de este gobierno, el presidente incluso tiene programas y planes contando con esta ley. Bueno, hay que contar, tu cuenta también con la epidemia de muerte y de lesionados. ¿Cuáles son las últimas estadísticas que tú manejas de muertes y lesionados por accidentes en la República? ¿Es cierto que estamos entre el primer y el segundo lugar en el mundo en proporción? Es así, nosotros todos los días mueren alrededor de 6 dominicanos o dominicanas en las vías. Creemos que eso lo mandó Dios, lo mandó el destino, y no es así. Los accidentes de tránsito son prevenibles, sobre todo ahora que vamos a entrar a una Semana Santa que se moviliza una gran cantidad de personas. Llamamos la atención sobre los factores de riesgo, en el factor humano, en el factor vehículo, en el factor vía, y estamos encabezando, según el último informe, porque no se ha actualizado lo de la OPS, la OMS, que lo hace cada 4 años, el informe mundial, donde recoge todas las estadísticas de los países, 29.3 por cada 100.000 habitantes. Nosotros aspiramos, Juan Bolívar, de que nosotros le saquemos... 29.3. Sí, si nosotros le sacamos 1.000 víctimas todos los años, ¿sí? 1.000 dominicanos a los accidentes, y llevamos a la media de América Latina. América Latina tiene una media de 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Nosotros casi lo duplicamos. Y los países como Estados Unidos y Europa tienen en algunos casos 8 4, y 6. algunos 4, por ejemplo, tienen 4. Lo que significa que en esta ley se establece el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, un plan estratégico de seguridad vial, la investigación técnica de los accidentes de tránsito por la DGC para ir bajando los niveles de siniestralidad y sobre todo a atacar los factores de riesgo, que en el factor humano es el 90%. Somos nosotros, los peatones, los pasajeros, los conductores, que contribuimos en una mayor proporción. O sea, luego está mínimamente el vehículo, las condiciones del vehículo y las condiciones de las vías. Fueron unos 2.200 muertos. 2.200 muertos. Eso es sin ajustar el 30% que establece la misma Organización Mundial de la Salud con respecto al subregistro. El subregistro es que la mayoría de las autoridades registran los que mueren in situ, en el lugar del accidente, pero los que mueren en el trayecto, los que mueren en la operación o los que mueren en los primeros 30 días en los hospitales o en su casa no son registrados como tal, porque hay una desagregación, ¿verdad?, de las autoridades de darle seguimiento a ese paciente que fue afectado y que no murió en el mismo momento del accidente. Tobías, nosotros hemos visto las dificultades de lo que se está establecido se ejecute adecuadamente. Pero también hemos tenido experiencia en el transporte de que en algún momento las cosas se hicieron como debieran ser hechas. ¿Qué se va a hacer para que haya ese espíritu de cuerpo, de que las cosas que están establecidas se apliquen? Que el agente no mire para atrás cuando dice no doble a la izquierda y él permite que se doble a la izquierda, porque no hacemos nada con buenas disposiciones no cumplidas.
Mira, eso es correcto. No puede haber una buena ley sin un régimen de consecuencias, sin un marco que lleve al régimen sancionador. Y yo creo que aunque hay una ley de función pública, pública, no solamente es consecuencia, sí, es que la gente, el que tiene que velar porque las normas se observen, sea el primero en hacer que se observen. Mira, aunque hay una ley de administración de función pública que establece las sanciones a los empleados y a los funcionarios, y a los funcionarios, esta ley sanciona a los funcionarios que incumplen los temas que están establecidos en esta ley. Es decir, hay una parte en la ley de un artículo que sanciona a aquellos empleados y funcionarios, no solamente del Intran, sino de la DGC y de las demás entidades que no cumplen con la ley. Es decir, para complementar de que el régimen sancionador, el cumplimiento de esta ley, tiene que cerrar la brecha, porque si no la ley se queda simplemente en papeles o en filosofía. Exacto. Bueno, hay muchos problemas que son graves. Los motores. Bueno. Ya tenemos 2 millones de motores, según la última estadística del parque vehicular de la República Dominicana. Y de eso, ustedes ya han establecido cuántos son motoconchos que viven del transporte de pasajeros. ¿Y qué proporción significa eso de la movilidad de pasajeros en el país? Sí, mira, se ha estimado alrededor de un 8.7 de motocicletas que son utilizadas para el transporte a nivel de, cuando tú agregas, coges los datos generales de lo que es los vehículos de concho, ¿verdad? Que son la mayor proporción. Es decir, todavía nosotros somos el único país que conserva el concho, los minibuses, los microbuses, los autobuses, y entonces el mototaxi, como le dicen ellos, sí, al motoconcho, que ya es un término más elegante, ¿verdad? Más distintivo. Sí. Y hay empresas que han venido incluso de fuera con plataformas tecnológicas para Uber, mototaxi. Entonces, sí, en ese sentido, la incidencia de la motocicleta en los accidentes de tránsito es muy alta. Es decir, el 67% de los accidentes de tránsito está involucrado un vehículo de 2 ruedas. Sobre todo, no solamente en el motoconcho, en el mototaxi, sino también hay que agregarle la mensajería, los delivery, sí, y la conducción particular. Aquí hay muchas provincias, muchos pueblos, muchos municipios donde las jóvenes en la tarde salen a divertirse en pasola, porque nosotros vemos la motocicleta, pero también la pasola es un vehículo que se utiliza sobre todo en adolescentes y jóvenes en muchas provincias. Y no es una motocicleta la pasola. Es una motocicleta, pero de un nivel de que se utiliza más para diversión y para compartir. En ese sentido, y salga alguna provincia para que usted en la tarde vea ese fenómeno. Entonces yo entiendo que una ley que sea de seguridad vial tenía que regular obligatoriamente la motocicleta, porque como bien usted dijo, está ocupando el 52.7%. ¿Y alguna vez vamos a lograr ponerle una placa para identificar los motores y así facilitar o dificultar la impunidad en los delitos? Claro que sí, la ley establece... ¿Cuándo es que vamos esa ley establece 2 placas, Juan Bolívar, no solamente para la motocicleta. Usted sabe que hubo una administración de impuestos internos que quitó por una ausencia que había de chapas la placa delantera. Craso error, porque con la gran preocupación que hoy nosotros tenemos, que es la seguridad ciudadana, la seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana. Entonces, al tú quitarle la placa delantera, cuando viene ese vehículo, ya tú no ves, sí, tanto la motocicleta como los vehículos, placa delantera y trasera, además de que la ley establece que se va a implementar la imposición de multas a través de cámaras. Si tú no puedes ver la parte frontal, no está la placa, generalmente el vehículo trasero le tapa, le oculta esa placa, entonces no hay forma de sancionar con el uso de cámaras. Entonces estamos volviendo con la ley a las 2 placas, la delantera y la trasera. Además de que cuando ocurre el evento... En todos los vehículos. En todos los vehículos. Sí. Cuando ocurre el evento, la incidencia, lo primero que usted ve es la placa delantera. Después que le dan el tablazo, usted difícilmente pueda ver la placa, porque la persona, si es un sicariato, si es un atraco, lo que sea, usted no pudo ver la identificación. Entonces se establece ese tema de la placa, pero no solamente esto para la motocicleta, el número de placa en el chaleco y en el casco, el chaleco retroreflectivo para la noche, solamente 2 personas en motocicleta, y eso no es nuevo, la ley 241 lo establecía, y menores de 8 años hacia abajo no pueden ser conducidos, porque lo establece incluso eso ya desde hoy, desde hace 10 días después de la promulgación. Tobías Crespo, muchísimas gracias por tu comparecencia aquí, sobre todo
por el esfuerzo que realizaste, por impulsarlo. Y el que sigue haciendo, porque está ahora de Ahmed de la ley. de esta Estoy ley, del tráfico. Estoy recorriendo el país porque esta ley tiene muy alta expectativa en todo el pueblo dominicano. Es decir, todos los sectores nos están convocando para que nosotros socialicemos. Claro, y es sí. importante porque la aplicación de esta ley, aunque sea en 10, 15, 20 años, mi sueño es que logre una nueva cultura ciudadana. Así que muchísimas gracias Gracias. por tu Muchas comparecencia gracias, y por ese esfuerzo realizado. Gracias a ustedes.